Buenas tardes a todas y todos. Como les comentaba, hemos podido escuchar un par de minutos de la canción de Mindel Main, de mi buen amigo Cacá Barbosa, que lamentablemente, como les decía, falleció, y que estuvo visitando todas nuestras Islas Canarias, trayendo y mostrando su música allá por 2013, si no recuerdo mal, a través de lo que fue el Salón Internacional del Libro Africano, que fue una licitación que ganó nuestra empresa, Looking for Development, en aquella época. Esta tarde tenemos también otra persona de Cabo Verde, a Tete Aliño, que ustedes ya han podido ver un poco su perfil. Es una cantante, cantautora, y tiene una trayectoria profesional muy interesante. También tiene algunas conexiones con Canarias, también conoce Canarias, ha estado aquí, incluso ya ella nos contará algunas experiencias que ha tenido, incluso con artistas locales con los cuales ha podido colaborar, si no recuerdo mal, creo que incluso con los sabandeños. Y bueno, ella nos va a acercar esta tarde un poco a lo que es Cabo Verde. Nos va a acercar a la realidad de Cabo Verde y lo va a hacer con una perspectiva un poco distinta a cómo ha venido ocurriendo estos diálogos anteriores. Lo va a intentar hacer a través de la cultura, pero también nos va a acercar un poco a la historia y a cómo se ha ido formando este país que es relativamente joven, de apenas unos 50 años. Bienvenida, Tete. Muchas gracias Hola, por acompañarnos y estar esta tarde con nosotros. hola, de aquí buenas tardes, porque son 2 horas menos. Muy Lo bien. hago con mucho gusto, porque, bueno, es siempre la comunicación, nada más para mí no es cantar, ¿no? Porque yo soy profesora, mucha gente no sabe que esa es mi profesión de base, y, y sí me gusta mucho todo lo que es la comunicación con alumnos o con personas que estén interesadas en tener un poco más de información sobre lo que sea. Yo, mi relación, quizá sería bueno empezar con mi relación por Canarias. Se estableció exactamente porque mi hija fue a estudiar allá, estuvo como 6 años, creo, allá, en el Excoex, después se quedó un poco más, y yo me iba siempre ahí a verla. Y a raíz de eso, yo tuve la oportunidad de participar en el Festival de Cine de Canarias con José Antonio Ramos, el gran José Antonio Timplista, en un concierto en Cuasquías, que en este momento ya no existe. Un concierto muy bonito porque él era un músico extraordinario. Y infelizmente teníamos proyectos, pero que se terminaron porque él acabó por fallecer muy joven incluso. Y, y bueno, y sí, Canarias es un lugar que me encanta, quizá porque se parece un poco a Cabo Verde, porque el isleño siempre le gusta conocer otras islas y nos sentimos siempre en casa. Y ahora sí les quería hablar un poco sobre Cabo Verde. Como dijo Francisco, es una república un país muy recién. En el 2024 nosotros cumpliremos 50 años de independencia, así que somos muy jóvenes. Yo, para ubicar un poco, yo soy la generación del 74, acostumbro a decir, porque cuando se da la revolución en Portugal de los claveles o de los militares, de los capitanes, o la revolución de abril, le voy a cerrar aquí una cosa. Yo tenía 17 años, yo era muy jovencita y estaba terminando exactamente mis estudios en el liceo y eso. Entonces fuimos la generación normalmente que nos tocó todo ese movimiento en términos culturales, de comicios, comicios, de encuentros musicales, o sea, de sensibilización de la población, del preindependencia, y posteriormente nos fuimos a estudiar y a regresar como futuros cuadros de este país. Así que nos tocó un papel muy importante. Además, nosotros vivimos la parte anterior, la época colonial, el final de la época colonial, y
la época post-independencia. Entonces creo que nos ha tocado a nosotros principalmente, eso nos ha dado un sentido de las cosas diferentes de las nuevas generaciones. Y es eso que nosotros tenemos que transmitir. Y les voy a leer entonces Cabo Verde, su historia, identidad y cultura. Yo suelo presentar a Cabo Verde con una pequeña historia, y a los caboverdianos también. Eras una vez un colono, una esclava, que en un momento de amor, olvidando cualquier prejuicio de origen racial, social, se unieron. Y de ahí nació el caboverdiano, un ser libre y universal que tiene los pies puestos en su tierra y las alas en el mundo. Yo considero que eso es lo que define el caboverdiano. Y digo eso porque el caboverdiano es muy agarrado a su tierra, pero tiene esa necesidad de partir, de ir en busca de otros horizontes, de otros lugares, exactamente por las condiciones que tenemos. Y ahí vamos a llegar. Puede parecer un concepto romántico y emotivo, pero refleja nuestra realidad. Nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra historia nacen de este encuentro, al que se suman muchos otros factores, vicisitudes y influencias que a lo largo del tiempo nos han diferenciado y singularizado. Ubicado a 500 kilómetros de la costa africana, las islas de Cabo Verde forman un archipiélago de 10 islas y 8 islotes, dividida en dos grupos, que son las islas del Barlovento y las islas de Sotavento, y exactamente esa denominación proviene de la predominancia de los vientos alisios que vienen del nordeste. Las islas de Barlovento son Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal y Boa Vista, Ilhéu dos Pássaros, Branco y Raso. Y las islas de Sotavento, Maio, Santiago, Fogo y Brava, y los islotes de Santa María, Luís Carneiro, Sapado Grande y de Cima. La superficie total del archipiélago es de 4.033 metros cuadrados. Chiquito, si pensamos que es dividido en 10 islas. 9 de las islas son habitadas y una, que es Santa Lucía, no es habitada. Está situada en la zona subsahariana y se caracteriza por condiciones climáticas áridas y semiáridas. Su clima es tropical seco, con dos estaciones muy definidas. La de la lluviosa, que va de agosto, puede ser antes, junio, julio a octubre, y la seca, o época de las brisas, que va de diciembre a junio. Los meses de julio a noviembre se consideran meses de transición. De julio y noviembre se consideran meses de transición. La escasez de agua es constante. Las sequías son frecuentes y en el pasado, hasta finales de la década de 1940, a menudo provocaban hambrunas que en ocasiones diezmaban entre 10 a 30% de sus habitantes. Una de las más terribles fue la de 47, que de una población de 100.000 personas mató más de 20.000. Hay un libro de consulta. ¿Sí? ¿Sí me ven? Sí, sí, te vemos. Ok. Hay un libro de consulta que se llama Nos Tempos da Minha Infância, que te lo puedo mandar, de Osvaldo Lopes da Silva, que retrata muy bien esa época. Fue una época tremenda, tremenda, principalmente en las islas agrícolas, São Vicente, Santo Antão y San Nicolau, lo que implicaba muertes y muertes y muertes, que no había incluso de los sobrevivientes gente suficiente para enterrarlos. Hay una música muy bonita que se llama Fome de 47, que la grabó Zeca de Minha Reinalda, un gran cantante de acá. La grabó Cimentera, una versión muy bonita con muchos coros, que habla exactamente de la necesidad que hubo después de esa hambruna de inmigración. ¿Y para dónde fue la gente? Para São Tomé y Príncipe. Ahí hubo una gran vaga de inmigración, exactamente buscando otros medios de supervivencia, exactamente porque
si 47, la Segunda Guerra Mundial, la hambruna por la sequía y todo eso, la situación era muy complicada aquí. El clima es templado gracias a la acción moderada que el océano y los vientos alisios ejercen sobre la temperatura. Comedias anuales dicen que a veces superan los 25 grados. Yo diría que 28 grados es una media anual. La temperatura del mar también varía entre los 21 grados en febrero y marzo y 25 en septiembre y octubre. La estabilidad climática de Cabo Verde garantiza la posibilidad de turismo durante todo el año. El origen de las islas es volcánico. Tiene una población alrededor de 500,000 habitantes. Es el censo de 2021. A ver, aquí están, exactamente. Aquí están, enfrente a Dakar. Sí, para que te he puesto el mapa, para que la gente también se ubique un poco. Gracias. Ahora mismo ¿en qué isla estás? Yo lo sé, pero bueno, para que... Gracias. Ahí está. Son esas islas chiquitas. Como vemos aquí, están las islas las del norte, que son de Barlovento, y las del sur, que son de Sotavento. ¿Tú ahora mismo dónde estás, Tete? ¿Estás en Yo Praia? estoy en Praia. Exacto, que aquí es la capital de Cabo Verde, ¿no? Es la isla mayor y es la primera, y lo tenía más. Normalmente que fue poblada cada isla... cuando los portugueses llegaron a por las condiciones que había. Sí, normalmente cada isla tiene su propia idiosincrasia. Yo he tenido oportunidad también de visitarlas en 2 ocasiones. Ajá. Y cada una tiene sus propias características, ¿no? Sí. Quizás lo que comentaba al principio, pues tenemos en la parte superior a Mindelo, que es quizás... Bueno, tenemos a Porto Novo, tenemos a Santo Antão, que es la primera, no están los nombres. Santo Antão es donde está Porto Novo, que es una isla de montañosa, preciosa, muy bonita, pero muy, muy montañosa, que queda exactamente enfrente a Mindelo. A Mindelo, en la isla de Santo Antão, en que se puede cruzar en 45 minutos de barco, y hay barcos todo el día, ¿sí? Creo que son 4 viajes que hay entre una isla y la otra. Incluso, digamos que las personas de Santo Antão, que son agrícolas, una isla que también fue muy, muy azotada por la hambruna, por las hambrunas, por ser agrícola, vienen en busca de trabajo mucho a San Vicente. Vienen buscando trabajo muchas veces a San Vicente, a Mindelo, en la isla de enfrente. Después tenemos São Nicolau, que también es una isla agrícola, una isla muy interesante, que tiene la célebre rocha escribida, que es una roca ahí con unos caracteres que nunca se han definido exactamente de dónde provienen, y es la isla de Baltasar Lopes da Silva, que es el gran lingüista y escritor caboverdiano, y en donde se implantó, se creó el primer seminario de Cabo Verde y de la costa occidental africana. De ahí salió una nata intelectual caboverdiana que después radicó en Mindelo, cuando cerraron el seminario, y que dio origen a movimientos de los que hablo más adelante, como el movimiento Claridoso, que fue un movimiento literario muy importante. Tenemos después la isla de Sal, Santa María, que es una isla de playas, en donde existió el primer aeropuerto internacional construido por los sudafricanos, porque les facilitaba hacer esa ruta para ir a Estados Unidos. Yo llegué a viajar con ellos, ahora en este momento creo que van a Dakar, y es una isla plana donde el turismo está muy desarrollado, con grandes inversionistas extranjeros, italianos, españoles, grandes hoteles. También me refiero a eso más adelante, grandes hoteles, pero de un sistema turístico muy cerrado. O sea, vienen con los paquetes todos, a lo mejor en Canarias también ustedes tienen eso, la pulserita,
El consumo en el país es muy reducido, no hay mucha interacción con la población, porque las personas no salen mucho de ahí, y son muchos hoteles construidos, y de hoteles como es los ríos que están por todo Cabo Verde, con Boavista y ahí. Para que los alumnos se hagan una idea, sería algo así como Fuerteventura aquí en Canarias. Sí, Sería es una isla, con no grandes tiene playas casi donde hay bastantes elevaciones, hoteles, etc. y no tiene elevaciones, es una isla de playa, o sea, todo su litoral es de playas, y alguna roca, sí, pero es de playa, y es donde yo creo que el turismo está más desarrollado. Después tenemos Boavista, que también es una preciosidad como isla, y que tiene muchas playas. La playa de Santa Mónica, que es muy conocida, es una de las playas más bonitas que tenemos. Y que es curioso, como dato, no lo tengo aquí, pero ya que estamos platicando, Boavista es una isla en que en el tiempo de la hambruna nunca tuvo hambruna. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que las personas tenían. Dátiles muy seca, de dunas o muchas dunas, dátiles, pescado seco que nunca faltó, y una raíz que ustedes también usan en España, con la cual se hace una horchata. A ver cómo se llama, ustedes le dicen. Es una raíz que se hace una harina para hacer un horchata, un agua de cualquier cosa. Se usa mucho en España. Esa raíz también la tenemos ahí, que parece un garbancito que luego se seca y se muele. Y la gente entonces tenía ese tipo de alimentación ahí, y por eso no dependían de la lluvia tanto para sobrevivir, aunque siempre tuvieron muy poca agua. Pero ahí las muertes fueron pocas porque los efectos de la hambruna no se sintieron tanto. Luego tenemos aquí a Praia, pero me falta uno. Sal, Boavista, Mayo, que es la chiquita que está aquí, que queda enfrente a Praia, que también es una isla de playas muy bonita y que afortunadamente aún no ha sido invadida, pero no va a tardar por esas construcciones enormes que de esos hoteles y eso. Aún se puede ir allí y disfrutar de una naturaleza muy simple, muy tranquila, muy relajante. Y La después isla de tenemos Mayo, aquí, quizás al cambio, para que se hagan una idea los alumnos, sería una especie de La Graciosa o algo así, que todavía conserva ciertas la zonas. Graciosa es de ustedes. Sí, Yo exacto. no conozco todas las islas de Canarias, pero supongo que sí, porque prácticamente tuvo un presidente de ayuntamiento que creía que la isla era de él. Entonces, por un lado era malo, y por otro lado permitió que la isla se mantuviera un poco virgen en términos de todo de ese boom de inversiones y todo. Y además, siempre ha habido un poco de dificultades con los transportes para allá. De aviones muy cortito el viaje, como 5 o 7 minutos. De barco son 2 horas, pero ahora construyeron un puerto nuevo que permite los catamaranes y eso, lo que yo supongo que eso va a permitir, que haya más viajes para allá. Tengo aquí a Macu y a Pedro. Nos comenta una de las alumnas que tú seguramente te estabas refiriendo antes a la chufa, ¿no? A la chuf, es esa exactamente, que es un Bueno, que es jugo con lo que se riquísimo. hace, sobre todo en la zona de Valencia, aquí en Canarias, ¿no? Pero en Eso, la zona de Valencia se hace lo que es la horchata valenciana, es muy típica. de ahí la traje porque estuve en Játiva, muy cerca de Valencia, y estuve en Valencia también. Tengo a Macu y a Pedro, ¿tienen los micrófonos cerrados? Sí, pero me oyen. No, yo que nada más quería saber si me estaba oyendo. Y Más aquí o tienen menos la podemos isla. aprovechar, perdona que te interrumpa, Tete, podemos aprovechar ahora que ya más o menos hemos hecho un cierto recorrido sobre las islas No, y me tal. falta Santiago, que es la principal. Ah, verdad, te falta la grande, Santiago, Sí, ¿cierto? Santiago es la principal, donde está la capital Praia. Mm. Es una isla en donde, bueno, es el verso de nuestra nacionalidad. Incluso Ciudad Bella es el verso de la nacionalidad caboverdiana, fue la primera isla
a ser poblada. Aún hay en Ciudad Real, los cañones con que se defendían de los corsarios, de los piratas. Aún hay la vieja catedral, aún hay la vieja iglesia, y es hoy un patrimonio. Es patrimonio también de la humanidad, gracias a Dios que se logró. Y aquí era donde llegaban los esclavos que después partían para América, para el continente americano, para Brasil, Estados Unidos, etc. Y claro, que es la isla más negroide del archipiélago y con mucho más historia, porque fue la primera. Pero podemos llegar también ahí. Es una isla de montaña, una isla agrícola, con un historial de agricultura muy interesante, porque el Cabo Verdeano, aunque no hay agua, siembra todos los años, siembra, hay siempre la esperanza de que va a llover. Aquí está el gobierno, aquí se pasa casi todo, aquí está la mayoría de la población, y aquí hay de todo, lo bueno y lo malo se concentra aquí. Tenemos después a Fogo, muy interesante, por el volcán. Tiene un volcán muy grande, que creo que desde que nací hasta ahora ha entrado 3 veces en erupción, con una población que vive alrededor del volcán. Cada vez que hay una erupción salen de ahí, regresan y rehacen las casas y no se van de ahí. ¿Por qué? Porque así son, no hay quien los saque de ahí. Quedan sin casa, quedan sin nada, pero regresan. No hay quien los quite, porque dicen que el volcán es amigo, que no mata a nadie. Decima todo, pero no mata a nadie. Y es una isla muy interesante. Las personas tienen una idiosincrasia muy interesante. Y hay un dato también que identifica Fogo. Hubo un francés de apellido Montreux que vino para allá y que se fue para San Felipe, más específicamente para la base de la montaña del volcán, que se llama Cova Figuera, y dejó una descendencia enorme, enorme. Pero una cosa impresionante, que hasta hoy, de esa descendencia, de vez en cuando nace un niño blanco de pelo crespo y de ojos verdes, que viene exactamente de esos Montreux, porque ahí se van, yo creo que las mezclas ahí son dudosas, que no sabes si es primo, si no es, si con quién, porque proviene de ahí. Y tenemos a Brava, que es una isla chiquita, muy llena de flores, muy húmeda, que sufre bastante los efectos del volcán, porque está siempre temblando. Es una isla que es equilibrista, en vértice. Así es. Entonces, cualquier movimiento telúrico que pueda haber producto del volcán le llega y ella tiembla. Entonces, nuestra isla bailarina. Si quieren hacer alguna pregunta acerca de eso. Sí, quizás La Palma sería lo que se podría parecer más a la isla de Fogo que comentaba Tete, o intentar buscar algunas similitudes. Y si se fijan, para ubicar bien, ahora que hemos hecho este repaso por el archipiélago caboverdiano, vamos a ver a qué altura del continente africano está. Y como pueden ver, está justo Eso les iba a enfrente decir de exactamente. Senegal. Está a 500 kilómetros de la costa de Dakar, que es el punto más cercano, y se llama Cabo Verde por la punta, el cabo más occidental, que se llamaba Cabo Verde, y que los portugueses habían llegado allá. Entonces, como las islas estaban enfrente, le dieron el mismo nombre. Así que está ubicada ahí, y la mayoría de los negros esclavos que vinieron para Cabo Verde vinieron de esa costa occidental, Senegal, etc. Y aquí arriba Entonces, podemos ver a Canarias, como pueden ver, para que se ubiquen exactamente un poco a qué distancia estamos, ¿no? Más o menos. Serían aproximadamente, yo creo que unas 2 horas 40 minutos en avión, más o para menos. Canarias, Sí, 2 sí, horas y ya media. has hecho, creo que un poco menos, pero Sí. yo lo he hecho, sí, más o menos eso. En cuanto que ustedes los encontraron, los españoles, a nosotros no me gusta esa palabra descubrir, porque ya existían. A nosotros
a nuestras islas las encontraron los portugueses. Los navegantes portugueses en 1460 llegaron a Cabo Verde. Y si bien me acuerdo, se llamaban Diocão y Antonio de Noli, que creo que era italiano. Y después de haber sido descubierta, claro que fue una importante parada en la ruta de navegación hacia América y las Indias, y víctima de ataques piratas y un grande centro de tráfico de esclavos. Sí, por aquí pasaban. Hay quien diga que aquí se educaban para llevarlos después para la América, para las Américas. Y hay, por ejemplo, muchos se quedaron acá. La esclavitud en Cabo Verde tuvo unas características diferentes. Sí, porque era un paso. Y los que se quedaron fueron adoctrinados por la religión católica. Y hay un grupo muy interesante que habita en Santiago, en un lugar que se llama Espinho Branco. Incluso me refiero a eso en unas letanías que aún existen, que se llaman los rebelados, de rebeldes, podría ser los rebeldes, pero no son rebeldes por una cuestión política, lo son por una cuestión religiosa, porque inicialmente la religión, había el Viejo Testamento, ¿sí? Los que entienden un poco de religión, bueno, yo no entiendo tanto. Mercedes, ¿estás ahí? Hola, hola. Y los rebelados habían sido adoctrinados a través del Viejo Testamento. Cuando viene la reforma de la iglesia y les quieren imponer el nuevo, ellos no aceptan. Entonces van para este lugar, el Espinho Branco, un lugar muy alto, y fundan ahí su poblacioncita, se quedan ahí, y es interesante porque no tiene nombre. Es el vecino de al lado, el de arriba, el de atrás, Es interesante. Y viven, es una comunidad muy interesante que durante muchos años era casi impenetrable, que los niños no iban a la escuela, bueno. Pero hoy día, con algunos trabajos sociales que se han hecho, ya los niños pueden ir a la escuela, ya hay alguna apertura, ya se puede ir allá, ya se puede hablar con ellos. Y de ahí viene una cosa que voy a hablar más adelante, si no me adelanto mucho. Entonces, esa comunidad, los Jabrados, existe ahí y viene de esta situación. Otro recurso natural, un recurso natural que había aquí era la caña de azúcar. Aún hoy se hace el aguardiente. Por ejemplo, Santo Antão es una isla en que siempre se hizo mucho aguardiente. Ya hoy se hace en San Nicolau, se hace en Praia, en Santiago, perdón, son las islas agrícolas, pero inicialmente, y el mejor aguardiente, el grog caboverdiano, proviene de Santo Antão. Y otra cosa es que a mí me gusta mucho hablar. Por ejemplo, en Canarias yo supongo que debe haber los trapiches, ¿o no, Francisco? Trapiches. ¿Muelen la cana o no muelen la caña en Canarias? Hay un proceso de fabricación del aguardiente. A ver, Pedro, cuéntanos tú, que yo no estoy muy puesto en esto, por favor. Aquí se llamaban las Espera que nos va a comentar, Tete, espera, que creo que Pedro nos iba a comentar algo del trapiche, ¿no, Pedro? A ver, no, simplemente como vi un poco que se quedaron sin dudas, y Canarias también fue importante por el tema de, bueno, aún todavía quedan restos de la fabricación de ron, ¿no? De la utilización también de la caña de azúcar, que fue la primera industria que se montó después de la conquista aquí en Canarias, y los trapiches, que eran donde eso abundaba, o sea, por todas las islas. De hecho, se comieron en Gran Canaria, por ejemplo, se comió bastante el bosque, y en otras islas también. Pero bueno, o sea que eso existe casi. Pues yo creo que fue lo mismo, en donde llegaron tanto los portugueses como los españoles. Pero aquí un dato interesante aquí, y supongo que ya era jalado por bueyes, ¿no? Que atrelaban los bueyes. Los trapiches aquí también, yo creo que ese dato, aquí se utilizaba también todo lo que
lo que se utiliza, o sea, bueyes, burros, camellos. Todo lo que se movía. Había que moverlos, ¿no? O sea, Sí. para moler yo creo que era más o menos exactamente igual. Ujú. Y aquí, un dato interesante es que la persona que era el empleado, digamos, del señor, porque normalmente eran los señores, los morgados, que tenían los grandes terrenos y en los grandes patios tenían esto. Entonces, le daban nombres a los bueyes y los nombres que le daban normalmente eran de los ministros, de los presidentes portugueses, de los colonialistas, o entonces Salazar, también Napoleón, o de nombres de figuras, y se iban quejando a esos bueyes, le presentaban sus quejas, ¿sí? Platicaban con los animales, pero la plática era quejas que hacían de su patrón, de su jefe, ¿no? De los morgados. Es un dato interesante. Y de ahí vienen una cosa que llamamos el aboy, o colaboy, ¿sí? En Cabo Verde. Que Brasil tiene algo muy parecido en el nordeste, que se llama las boyadas. Y aquí le llamamos el colaboy, que por cierto Cimentera llegó a grabar algo de eso en uno de sus CDs, que luego yo puedo mandar esos links todos a Francisco que él se los hará llegar. Yo no soy muy experta en computación, pero a lo mejor él podrá hacer llegar ahí. Entonces, y aquí también, claro que la caña de azúcar fue uno de los primeros cultivos que se hizo. El tráfico de esclavos. Sí. El tráfico de esclavos desapareció en 1976 en Cabo Verde, pero dejó un legado que marcó para siempre nuestra cultura. Entonces, eso de la época antes de la independencia, que no fue una época fácil para los caboverdianos. Claro que había una élite caboverdiana que era más favorecida. Hay un dato importante: de todas las excolonias portuguesas, los caboverdianos eran los que tenían más instrucción. Quizás haya sido una política del mismo caboverdiano, ¿sí? Del mismo portugués, quizás porque éramos más pocos, quizás porque fuera más sencillo, y eso llevaba que muchos caboverdianos fuesen a trabajar en Angola, en Mozambique, en Guinea, en puestos de la función pública. Eso pasó mucho antes de la independencia. La No sé si independencia. alguien quería comentar o intentó hablar. Algo, sí. Creo que tienes Sí, una pregunta, Tete, para que sea esto un poquito más así dinámico. Vamos a ir metiendo algunas preguntas o reflexiones. Juan Jesús, creo que eras tú, ¿no? sí, efectivamente. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Referente a lo que comentabas antes de la caña de azúcar, aquí en Arucas, en Gran Canaria, se ha recuperado por parte de las destilerías Areucas el tema de la producción del ron. Viene directamente de aquí, plantado en Arucas. Todos los años se recoge la siembra, se planta y se recoge, y en la propia destilería, en la propia fábrica, se hace lo que es, digamos, el prensado y toda esta cuestión. Sí, fíjate, nosotros aquí nunca se detuvo y hoy está ya más alargado. Hay muchas empresas que lo hacen en las varias islas y de alguna forma es un sello también de nosotros. Además del vino que se cultiva, por ejemplo, en Fogo. Eso de la parte de, hablando un poco del alcohol, del aguardiente, que es más antiguo, el vino que se hacía un poco artesanalmente en el Fogo, pero que hoy ya hay empresas que lo hacen de una forma muy organizada y ya bien instalada, y también el café. El otro dato, por ejemplo, dentro de nuestros escasos recursos, tenemos el café de Fogo, que es un café muy bueno, que está muy bien cotizado a nivel internacional. Es poco, pero es uno de los lotes
más mejores del mundo, ¿sí? Quizá por las condiciones climáticas que le permiten su cultivo alrededor del volcán. Aquí también en Agaete se está sacando, digamos, un café que es exquisito, tiene la consideración y además que es bastante caro, pero es exquisito también. Aquí en una parte de la isla, que es Agaete, reitero que la producción donde está el valle de Agaete, donde están las naranjas, donde están los aguacates, y ahora se está proliferando mucho el tema del café especial que están haciendo allí, que tiene reconocimiento internacional también. Qué bueno, qué bueno. Es que nosotros podemos no ser hermanos, pero somos primos muy cercanos. Sí, sí. Y quizá, si la teoría de los escritores en su imaginario acerca de la Atlántida se confirma, quizá todos vengamos de ahí, por lo que queda de la Atlántida. Gracias por atender. Ok. Y bueno, yo quería decir que la capital es Praia, nada más por que la religión predominante es la católica, que Cabo Verde es una república soberana, unitaria y democrática, basada en el régimen semipresidencialista, y en este momento está bajo la gobernación del partido MPD. Tenemos dos grandes partidos que a lo largo de 50 años, después de que se hicieron las primeras elecciones libres, se han alternado en el gobierno. El PIGC-CB y el PIGC. ¿Por qué? El PICB era de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Ese es algo que creo que lo tenía aquí, pero no sé, porque nada más para decir que Cabo Verde, no, creo que lo tengo más adelante. Entonces, y el presidente nuestro se llama Amílcar Cabral, se llama José María Neves, y el primer ministro es Ulisses Correa y Silva. Y uno es del MPD y el otro es de PICB, porque tenemos tres tipos de elecciones. Las elecciones, las presidenciales, las elecciones autárquicas y las elecciones legislativas, que ahí se eligen cosas diferentes. El presidente, el primer ministro y los miembros parlamentarios y los presidentes de los ayuntamientos y eso. Así que a veces los partidos tienen que convivir, llevar el país en conjunto de acuerdo a la predominancia de uno o de otro en cada una de esas elecciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más o alguna reflexión para que también dejemos descansar un poco y no esté hablando todo el rato Tete? ¿Alguna duda? ¿Cuántos de ustedes han estado en Cabo Verde? Más o menos intenten. Mercedes, Andrés también, Juan Jesús, ¿tú también has estado en Cabo Verde? Sí. Sí, también. ¿Qué han estado? ¿Alguien más por ahí? ¿Por vacaciones han estado? Yo no he estado en Cabo Verde, pero sí conocí en una ocasión que vino el presidente de Cabo Verde, vino a Fuerteventura, y entonces bromeaba con el presidente del Cabildo de quién era más africano, ¿no? Por esto de que en Canarias parece que siempre hemos vivido un poco a la espalda de África, ¿no? Y entonces el presidente le dijo a aquel entonces al presidente del Cabildo, que era el Alfonso Chacón, dice, pues si nosotros que nos consideran que somos africanos estamos a 500 kilómetros, ustedes están más cerca. A 80 kilómetros, pues mire si son ustedes mucho más africanos que nosotros. ¿Y cuál era el presidente, Pedro? ¿Cuál era el presidente? No me acuerdo del nombre, sí, y lo siento mucho, pero fue en esa época en que yo viví ese momento con Phil, le llamamos aquí, él fue también consejero del gobierno de Canarias, y en su trayecto, ya murió, cuando era siendo presidente del Cabildo, pues hizo una visita al presidente de Cabo Verde a Fuerteventura. Bueno, han hecho muchas, pero en esa... Es que en realidad ustedes están más cerca que nosotros. Exactamente. Muchísimo. Nada más que fuimos encontrados por países diferentes.
Exacto. Y ya vi que ahí hubo una nota de 2 personas que ya estuvieron aquí haciendo voluntariado. Ah, sí, no, yo conozco muchísimas personas que han ido desde aquí a hacer voluntariado ahí a Cabo Verde. Sí. Sí, Sí, acaba son de aparecer Alberto y aquí en la María que pantalla. tienen una pregunta ahí, un comentario que han hecho dos compañeros. Ujú. Y me imagino que había un proyecto, creo, precisamente en Fuerteventura, para el tema de la recuperación de las tortugas, creo recordar. No sé si ese Alberto o María, no sé si nos pueden contar un poco más, si nos escuchan. Ujú. Hola. em, a Sí, ver, Alberto, cuéntanos, ¿de qué era el proyecto? ¿Qué hacíais ahí? que estaba intentando activar esto. Hola. Hola. Perdón que no hayamos participado mucho durante el curso porque es un tema como muy novedoso para nosotros por nuestra, digamos, formación, que ha estado más vinculada a asuntos medioambientales. Pero sí, nosotros desde Fuerteventura participamos con una asociación de voluntariado ambiental que creo que en sus inicios, porque Avanfuer en este caso nació en el año 2005, nosotros nos hemos unido a la asociación bastante después, pero creo que en sus inicios participó en algún proyecto de cooperación con el tema de la reintroducción de la tortuga boba, bueno, la ampliación del hábitat reproductor en Fuerteventura, pero también con el apoyo local en Boavista, en este caso, a algunas asociaciones para los campamentos de voluntariado para el seguimiento de tortuga boba en las playas de la isla. Y nosotros, María y yo, hicimos alguna estancia de voluntariado en Boavista. Y luego también en nuestra formación en biología marina hicimos algún trabajo de investigación en Sao Vicente también. Ujú. Muy interesante. Mira, Probablemente y estoy trabajaron con viendo, biosfera, ¿no? En San Vicente con biosfera. Sí, exacto. Y por cierto, puedes buscar en internet, hay una música que acabamos de hacer, yo también participé exactamente en relación a las tortugas, en la defensa de las tortugas. Sí, aquí hay muchas asociaciones ya de ese tipo, incluso mi hijo tiene una que se llama La Antuna, que trabajan Sí, con aves. la Mi conozco. hijo es uno de los fundadores de La Antuna, y porque él es biólogo también, y que han hecho un muy buen trabajo de intervención social y de también pesquisa de aves, de su hábitat y todo eso. Tenemos sí. aquí también a María Tenemos Rodríguez. también, tenemos una persona que ha escrito también en el chat que al parecer conoce bastante Cabo Verde porque ha Andrés estado Jiménez, viviendo ¿no? en playa, ¿no? Cuéntanos un poco, Andrés, tu Bueno, experiencia pues de un año ahí en Cabo a, Verde, ¿no? a ver, mi primera experiencia en Cabo Verde fue con las becas África, del Cabildo de Tenerife en su día. Y bueno, yo hice unas prácticas en una empresa de marketing que tenía una persona canaria de Las Palmas, que hacía el servicio externo de marketing tanto a Misela como a Cabibel. Y bueno, después de hacer las prácticas, pues me quedé un tiempo trabajando allí también. Y bueno, a mí la verdad que yo me he sentido muy a gusto, yo he visto oportunidades allí, sobre todo para gente que tenga una pequeña, como mucho, y mediana empresa, vamos a ser sinceros. Y bueno, poco a poco, pues yo voy yendo cada año, ya me compré mi terrenito y poco a poco, pues vamos, porque me ha gustado y he visto que ahí tengo posibilidades. Esa es la Qué realidad. bueno, qué bueno. Eres bienvenido. Sí, sí. Muy De, bien, estupendo. qué bien, qué bien, qué bien que compartas eso. Y en Praia, ¿sí? En Santiago. Sí, he vivido en Santiago con los problemas que hay, que Sí, bueno, claro. que sabemos que la capital tiene olas de inseguridad, depende de los años, ¿no? Pero vamos, en general es un sitio recomendable si uno tiene la mente abierta, sobre todo. Claro. Ajá. Mm, Ok. Y bueno, creo que son las 2 personas que han estado aquí. Entonces, yo les decía que
iba a entrar ya en la parte de la independencia, que somos independientes desde el 75, y la lucha se hizo con el PAIGC, que era el Partido de Independencia para Guinea-Bissau en Cabo Verde, bajo nuestro líder mayor, que fue Amílcar Cabral, un gran pensador. Un detalle que me gustaría decir acerca de él, porque creo que le debemos eso, fue un hombre, una estratega muy grande, un hombre que supo construir un país a medida que iba haciendo una lucha, y una lucha bastante dura, porque la hizo a partir de Conakry, en Guinea-Bissau, pero no fue solo lucha armada. Se construyeron escuelas, se construyeron centros de hospitalares y todo. Él trató de ir construyendo un país, tanto es que en 1973 tenía casi 2/3 del país ya estaba bajo el mando de PAIGC y se declaró la independencia en Medina de Buey. Infelizmente lo mataron. Un poco antes de eso, lo mataron en enero y fue posterior la declaración de la independencia. Y fue la lucha armada en Guinea-Bissau que llevó a que motivó también el movimiento de los capitanes en Portugal, el 25 de abril, y el término de todas las guerras de las excolonias portuguesas. De ahí vienen los caboverdianos para acá, pero los problemas empezaron a surgir y se separan los dos partidos. Cabo Verde queda con el partido PAICB, el Partido Africano de Independencia para Cabo Verde, y el PAIGC queda con Guinea-Bissau, y los dos gobiernos se separan y empiezan su trayectoria solos. Pero yo les quería leer un poquito aquí y después podemos hablar. Durante el régimen de partido único se fueron lanzando las bases socioeconómicas para la construcción del país. Fueron años difíciles, de mucha carencia y de muchos sacrificios, pero que fueron determinantes para el futuro y para el país que tenemos hoy. Con alternancia partidaria, fruto de elecciones libres, se crearon y consolidaron políticas de desarrollo en las diferentes áreas socioeconómicas, con énfasis en la salud y en la educación. Y hoy, eso les quería decir, con 50 años de independencia, es con orgullo que podemos decir que contamos con una población de más de 88.9% de personas alfabetizadas, con cuadros nacionales medios y superiores en casi todas las áreas, y con la escolaridad mínima de 8 años. Se han construido escuelas para alumnos desde preescolar hasta el secundario en los lugares más remotos, para que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la educación. Se han creado redes de transporte escolar para que puedan ser llevadas de una localidad a otra, de acuerdo al grado de escolaridad que estén cursando, y se han creado universidades diversas, incluyendo un campus universitario, para permitir a los jóvenes seguir sus estudios sin ser obligados a hacerlo en el extranjero como lo tuvimos que hacer nosotros y las generaciones siguientes. Contamos con un sistema de salud privado y público que intenta alcanzar a toda la población, alargando la red de hospitales y centros de salud, con sistemas modernos de diagnósticos y tratamientos en la medida de nuestras posibilidades, y contamos también con un país informático. Tenemos instituciones que protegen los derechos de los ciudadanos en el caso de violencia de género. Tenemos instituciones estatales y privadas, asociaciones de protección infantil contra abandono, violencia y abuso sexual. Siguen las dificultades hoy. Hay áreas con deficiencias, algunas graves, pero seguimos luchando por construir un país del cual nos podamos enorgullecer siempre. Siendo un país pobre, los desafíos han sido muchos. Las sequías cíclicas han obligado a las poblaciones a emigrar para países como Estados Unidos, Portugal, Holanda y Francia. Y económicamente no se puede decir que la base sea la agricultura, aunque hoy en día se ve favorecida con la construcción de presas que facilitan el riego, porque la producción es mayoritariamente para el consumo nacional y no llega a ser suficiente. Dependemos mucho del exterior en lo que toca a bienes básicos de consumo, de ayudas externas y de los envíos de dinero de los inmigrantes. Hay un comercio interno muy fuerte, tanto formal como informal, lo que hace circular el dinero. También hay un enfoque muy fuerte en la área turística
que cuenta con inversionistas extranjeros, principalmente en las islas, como les decía, Sal y Boa Vista, siendo que es un turismo cerrado y de hoteles. A mí un poco más a favor de los inversionistas, pero también contamos con el turismo informal motivado por nuestra diversidad paisajística, de acuerdo a cada isla, que ha impulsionado la economía local a través de plataformas como el Airbnb o Booking, o la labor de agencias turísticas y de viaje nacionales que acaban por incrementar el consumo en general. El idioma oficial es el portugués, para terminar, utilizado en las escuelas, la administración pública, la prensa y las publicaciones, pero el idioma nacional, el idioma hablado, es el criollo caboverdiano, que según Antonio Carrera, puede haber nacido a partir de un pidgin de léxico, de base lexical portugués en la isla de Santiago, a partir del siglo XV. Desde los primeros tiempos de la colonización de Cabo Verde, que Cabo Verde se dibuja como un país mestizo. Al ser arrancado de sus países de origen y alejado de su cultura y costumbres, el esclavo africano se mezcla con los portugueses en parte por la ausencia de mujeres europeas y acaba con ellos por crear descendencia y construir una identidad que se fue consolidando a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Muy bien, entonces mira, comentarles que desde nuestra empresa, ahí como pueden ver, hay un libro sobre el nacionalismo y cultura de Amílcar Cabral. Exactamente. Y que, que era lo que estabas comentando antes, y que precisamente, bueno, no está disponible de la Bellaterra Edición, que es una editorial catalana, pero este libro precisamente fue traducido por nuestra empresa, traducido al español, Andrés dice que en tiene el el marco libro. del Salón Internacional del Libro Africano, ¿no? Y bueno, nada, que sepan que si en algún momento dado pues alguien pudiera tener interés, todavía nos quedan algunos ejemplares aquí en nuestra sede, ¿no? Bueno, si hay alguna cuestión, eso ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? A no ver, puede creo que hay ser. algo aquí en el chat, me parece. Uy, no me dejas. Y alguien tiene el libro. Qué bueno. Y aconsejo a leer a este señor, un gran pensador, un gran estratega, un gran ser humano, y que realmente a él le debemos mucho, mucho. Sí, como pueden Entonces, ver, aquí está físico el libro, o sea que, ajá. que sí que lo he encontrado por aquí. Entonces, yo decía que, y puedo seguir, los niños nacidos en comunidades esclavas de habla pidgin tomaron el idioma incompleto que escuchaban a su alrededor y crearon un idioma completo. Este salto generacional deja huellas. La gramática de los criollos no presenta cierto tipo de construcciones propias de lenguas que ya llevan muchos milenios de cambio, constituyendo una especie de gramática lavada con menos irregularidades y redundancias, pero tan capaz como cualquier otra de las antiguas lenguas de expresar lo que hay en el alma de los habitantes. Baltasar Robles da Silva, uno de nuestros grandes lingüistas y de quien tuve el privilegio de ser alumna, decía que el criollo podría en un futuro caminar hacia una evolución del portugués. Y me explico. Porque quizás su perspectiva tiene que ver con el hecho de que en un inicio haya habido una apropiación del idioma portugués por parte de los esclavos, simplificando y adaptándolo de forma a permitir la comunicación oral entre las varias etnias entre sí y con los portugueses, y que con el tiempo pudiese llegar a perfeccionarse y estructurarse a tal punto de ser considerado una evolución del portugués. No olvidar que fue la última lengua de matriz latina a formarse, porque realmente tiene una matriz latina, el criollo caboverdiano. Hoy el criollo no es apenas una forma de comunicación, es una afirmación identitaria dentro y fuera de Cabo Verde. Es un enlace de unión nacional que independientemente de sus variantes nos hace olvidar nuestra insularidad y nos permite tener una sola voz, siempre que sea necesario. Me atrevo a decir que el criollo y el caboverdiano nacieron juntos. Baltasar López decía que, y cito, el criollo está tan radicado en el suelo de las islas como el propio individuo.
Es pues el criollo para mí el rasgo más profundo y más transversal de nuestra identidad. Bueno, como pueden ver, pues efectivamente, aunque el idioma nacional es el portugués, si no recuerdo mal, está reconocido también en la Constitución el criollo, ¿no? Sí, es el idioma nacional y el otro es el idioma oficial. El portugués es el oficial. El portugués es el oficial y el otro Y el sería caboverdiano, el criollo caboverdiano es el nacional. Y ahorita tenemos todo este debate y hay ¿Y en las estas escuelas ganas de... qué es lo que se aprende en las escuelas? ¿Y qué es lo que se habla en las casas y en las familias? No, lo que se aprende en las escuelas es el portugués. Y qué bueno que nos podemos detener un poco aquí. Lo que se aprende en las casas, en la escuela, es el portugués. La enseñanza es hecha en portugués. Y normal, porque la literatura toda está en portugués. Pero en las calles, en la casa, en todo, se habla el portugués, el criollo. Yo incluso hice una referencia a eso. Yo soy hija de caboverdiana y de portugués. Pero nunca pude hablar con mi papá y crecí con él en portugués. Siempre le hablé en criollo. Él me contestaba en portugués y yo le hablaba en criollo. De tal forma, el criollo está enraizado en nosotros. Entonces, lo que pasa, hay muchos problemas, porque el portugués se enseña en las escuelas como si fuera una lengua que uno hablara desde chiquito. Pero no es cierto. Los niños, cuando van a la escuela por primera vez, y más al primer año de primaria, es cuando tienen este encuentro, digamos, directo con el portugués, y eso trae muchos problemas. De ahí que yo, por ejemplo, creo que se debería de enseñar el portugués como una lengua extranjera dentro de este contexto. Incluso hay un libro muy bueno de una escritora que ya falleció, que se llama Dulce Almada, o Dulce Duarte, que se llama Dislexia, creo, o bilingüismo, algo así, que es un libro muy bueno y muy bonito, que habla exactamente y que todo el mundo debería de leer. Porque es un choque para el niño cuando llega, porque toda la vida ha hablado criollo, toda la vida ha oído el criollo, aunque se oye el portugués, pero tiene que aprender en portugués. Entonces, hoy día tenemos muchos problemas con la escrita y con el habla del portugués, no solo a ese nivel, pero en niveles bien superiores. Entonces, hay que hacer una revisión en relación a eso, pero también hay todo un deseo y hay un trabajo de poderse oficializar el criollo, volver al criollo un idioma oficial. Hay algunas dificultades de acuerdo a las variantes, pero toda la juventud, por ejemplo, en las redes sociales, se escribe, chatea en criollo. Cada quien lo escribe como lo siente. Reproduce los sonidos en la escrita, pero todo el mundo se entiende. Todos nos entendemos. Entonces, es algo que tiene que ser estudiado. Sin embargo, y yo iba a hablar, yo estaba hablando de Tenemos otra pregunta, Tete, relacionada un poco con esto también y relacionada con lo que comentabas antes. Entonces, nos comenta Hafida que le gustaría saber un poco más sobre la identidad de los caboverdianos. ¿Realmente cómo se sienten? ¿Se sienten europeos? ¿Son africanos? ¿Son portugueses? Voy para allá, caboverdianos? voy para allá. Estoy en la parte de la identidad exactamente, porque no se puede disociar todo, pero bueno, traté de ubicarlos, pero yo creo que todo está junto. Pero aquí dice, genéricamente la identidad es un conjunto de características únicas y distintas de un individuo, de un grupo social, comunidad, un pueblo. Sin embargo, en el campo socioantropológico, la identidad se entiende como la conciencia de que una persona tiene de sí misma y que la hace única y diferente de los demás. Traduciendo esto, la identidad no es más de lo que somos o de lo que sentimos que somos, al igual que el patrimonio es lo que es nuestro o sentimos que nos pertenece. Es una toma de conciencia de uno mismo, de dónde venimos, quiénes somos, qué es lo que nos caracteriza y nos vuelve singular y diferente. Yo acostumbro a decir que
cuando veo tanta discusión, si somos africanos, si somos europeos, y observo el sentir de unos y de otros, que yo no reclamo orígenes, porque me sé caboverdiana, a pesar de ser hija de portugués con caboverdiana, de ser fruto de ese mestizaje que se inició en los primordios de nuestra nación y que siguió repitiéndose una y otra vez. De mi experiencia personal, y de eso hablo, puedo cuantificar nuestra fuerza identitaria por el hecho de, a pesar de tener un padre portugués, nunca haber podido hablar con él en portugués. Entonces, el criollo fue nuestro acto de resistencia. Bueno, ya estoy hablando del criollo. Aquí en Cabo Verde, yo creo que la identidad caboverdiana, y así lo siento, es tan fuerte que acima de todo somos caboverdianos. Sí. Hay, claro, tenemos una dicotomía, claro, estamos divididos de alguna forma, porque aquí no había nadie. Nosotros somos fruto de los africanos con los europeos, los portugueses esencialmente. Entonces, pero yo creo que a lo largo de los siglos logramos una fusión y para resolver esa situación creamos una identidad propia, que es la identidad caboverdiana, ¿sí? Y que es la que tenemos que asumir y defender. Por eso es que yo digo que no reclamo orígenes, porque no tiene sentido. Yo sé de dónde vengo, pero no lo reclamo. Sí, lo que me interesa es saber a dónde voy, quién soy y para dónde voy. Y eso es lo más importante. Ahora, de que sí, geográficamente pertenecemos a África y no solo pertenecemos a África, tenemos también influencias, claro, de los dos lados. Y eso hay que saber, yo creo que hay que saber llevarlo, integrarlo y llevarlo como tal. Y que nosotros mucho tiempo vivimos volteados hasta Europa, eso es verdad. Hay que voltearse hacia África, porque, por muchas razones, porque creo que ahí nos vamos a reencontrar también. Yo he tenido oportunidad de hacer, en un momento de mi vida, estuve en 2 proyectos diferentes. Uno, con Set Soichet Luz, que no sé si ya oyeron hablar, que es una red es un festival que se celebra hace 20 y tantos años, en muchos lugares, entre Europa, Brasil, vienen a Cabo Verde también, un poco lugares recantos así, lugares un poco olvidados, y con artistas de varios puntos de Europa, y también de Brasil, de Cabo Verde. Y a la vez estuve en un proyecto que se llamó Moi et mon cheveu capillaire, que era la temática de la mujer, del pelo, de la mujer africana, pero fue enfocada en una cuestión de identidad, ¿sí? En Francia, con una escenógrafa de origen maliana, era maliana y cotivoariana, así de Costa de Marfil, costa marfilense y maliana, con músicos de Malí, con coreógrafos de Costa de Marfil, con bailarinas de Malí, con actrices de Congo, y también la que escribía era de Congo. Entonces, eso me dio, fue muy interesante, y para mí fue riquísimo, porque me dio los dos lados de mis orígenes. Me hizo experimentar los dos lados. Y yo fui como caboverdiana exactamente porque yo desde 1978 en Cuba que uso mi pelo natural. Dejé de hacer cualquier otra cosa y asumí mi pelo tal cual es. Entonces, y como hicimos nosotros aquí una semana de workshops, y yo presenté mi testimonio, y como era un espectáculo de danza, teatro y canto, me invitaron y yo fui. Y realmente fue muy interesante ver cómo la problemática del pelo tiene que ver con la problemática identitaria, ¿sí? Fue muy interesante. Y del otro lado, me fui al lado de donde vino mi papá. Entonces, yo creo que en los dos lados me sentí muy bien, porque tengo, digamos, un brazo en cada lado, una pierna en cada lado. Entonces, pero nosotros hemos sabido, yo creo, conjugar eso muy bien para obtener la identidad que tenemos hoy día. El criollo refuerza eso, es por eso que yo digo que es nuestro rasgo identitario más transversal, y tenemos muchas influencias, no hemos podido nunca de huir
de las influencias, son cosas que tengo aquí escritas, porque Cabo Verde es un país abierto al mundo, un país de migrantes, un país de estudiantes que fueron para todas las partes del mundo, un país de gente que va y viene. Entonces las influencias son constantes. Entonces, por eso yo digo que tenemos las alas sobre el mundo. No podemos pretender ser solo lo que somos aquí. Somos el fruto de la conjugación de muchas culturas. Sí, nos ¿Hay comenta alguna también pregunta? de nuevo Andrés Tete, que efectivamente relacionado con lo que dices, que el criollo para él, para una persona hispanohablante, comenta que no es demasiado difícil de aprender, ¿no? Lo que son las cosas básicas, ¿no? Y que por lo general puede existir una comunicación relativamente sin problemas, ¿no? Solo, aunque hay otra opinión distinta de Mercedes que creo que discrepa. Igual, coméntanos, Mercedes, tu experiencia, que también has estado en Cabo Verde y no has hablado todavía. Dinos Sobre, algo al respecto. ¿no concorda con? Sí, que parece que Mercedes no está muy de acuerdo en que sea sencillo el criollo. Cuéntanos, Mercedes. Que es sencillo. No, yo digo que de sencillo no tiene nada. O sea, que es muy difícil entender el criollo, porque es una lengua totalmente vuestra. O sea, aunque en teoría hay un 90 y mucho de base portuguesa, luego la habéis hecho tan vuestra que es muy complicado de entenderlo. O sea, puedes entender el sentido, pero realmente no es tan fácil. Y la transcribís también con muchas kilos, o sea, que decir, es muy nueva, o sea, que eso es maravilloso, eso es bueno, porque eso es vuestra lengua, ¿no? La lengua nacional, pero no es tan fácil como pueda parecer, es mi opinión, ¿eh? No, Bueno, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Yo he dicho, por eso incidí en las cosas básicas, en lo que tú has dicho, entender lo que es el sentido. Me refiero que tú Ya. cuando llegas allí, yo por ejemplo, yo fui sin saber portugués y bueno, en poco tiempo pues la gente me iba entendiendo con las pocas palabras de criollo y de portugués que yo iba aprendiendo. Me refiero que te puedes desenvolver y que no es un obstáculo a la hora de tu llegada a Cabo Verde, lo que yo quería decir más o menos. No es un obstáculo porque los caboverdianos, las caboverdianas, son maravillosamente acogedores, educados, van a hacer todo lo posible por entenderte. Eso vas a París y no te va a pasar con el francés. Bueno, ya está, solamente eso, que no es tan fácil como parece. Yo creo, Mercedes, que no es tan difícil, o sea, la dificultad del criollo en aprenderlo son las variantes, ¿sí? Porque hay muchas variantes. Hay quien diga que entiende mejor el criollo de San Vicente. Hay quien diga que me entiende mejor el criollo de Santiago. Pero yo creo que puede haber un obstáculo inicial, pero después se facilita. Se facilita si uno se detiene un poco y es como todo, ¿no? Encontrar la lógica del idioma después ya se te vuelve fácil, creo yo. No que sea fácil, pero se vuelve accesible. Y yo iba a entrar exactamente en el criollo, como en que fue nuestro acto mayor de resistencia, creo yo, cultural. Fue nuestro acto de resistencia más genuino y fuerte. Y es que la identidad caboverdiana, y ya que estamos hablando de identidad, está muy marcada en cada uno de nosotros, los que aquí nacimos y los que a pesar de nacidos en el extranjero, aquí crecieron y aquí se moldearon como seres humanos. Aunque se diga, y eso me gustaría decirles, que la identidad es la negación del otro, de lo que no se es, yo defiendo que la identidad caboverdiana es hecha no de negación, sino de la identificación y diferenciación de lo suyo, y también, así como de la aceptación de lo otro y su integración. Que es una cosa curiosa. El caboverdiano tiene una palabra que se las había dejado por fin, para el final, que se llama morabeza, que creo que no existe en ningún otro idioma. La morabeza significa la forma como los caboverdianos saben recibir al que viene de afuera, cómo lo abrazan,
cómo lo reciben, cómo lo vuelven suyo. Entonces, el caboverdiano, quizá por su propio origen, de que proviene de la fusión de dos grupos de los esclavos de los portugueses, tiene esa tolerancia, esa aceptación, ¿sí? Entonces integra al que viene. Entonces, por eso es que yo digo que nuestra identidad es una identidad de integración. La integramos y la identificamos y la asumimos. Eso sí, la volvemos nuestra. Entonces, desde muy temprano, que constituimos nuestra propia identidad y nuestra propia nación independientemente de estamos bajo el régimen colonial. Fue una identidad forjada durante años a partir de la construcción de nuestra lengua, nuestras costumbres, la gastronomía, música, conformando nuestra cultura y nuestra historia. Gracias a nuestra fuerza identitaria resistimos a 500 años de colonización, preservando los principios en los cuales se asienta, según el profesor Antonio Moreira. ¿Por qué? Antonio Moreira dice que la identidad asiente nuestra en la hibridización, en la insularidad y en el ruralismo tropical. En la, ¿qué hora es? Sí. En la hibridación, porque somos el resultado de un mestizaje muy particular. El principio entre los esclavos y los portugueses, pasando por otros varios cruces, no solo con nativos de otros países que pasaron por aquí, así como por la inmigración hacia Europa y hacia las Américas, y más recientemente en el periodo posterior a la independencia, debido a la gran cantidad de estudiantes que partieron y continúan partiendo hacia diferentes países para continuar sus estudios y que también se cruzaron allí con diferentes nacionalidades, dando como resultado una variada y multirracial descendencia. En realidad, somos un verdadero melting pot. Y les digo por mí, yo soy casada con un mexicano. No fui a estudiar a México, pero fui a estudiar a Cuba. No me trajo un cubano, pero me trajo un mexicano conmigo. Y mis hijos, que ya de mi lado tienen un mestizaje que no se lo pueden imaginar, porque no voy a entrar en detalles, tiene más este mestizaje que es el mexicano, que fue también, que lo junté a esta caldera que ya tenía desde antes. Entonces, mira, Tete, una cosa. Antes comentaste un tema también que creo que es interesante, y es el tema de la diáspora de los caboverdianos y el tema de las remesas, ¿no? Por ejemplo, Cabo Verde tiene una particularidad, y es que estamos hablando que su Producto Interior Bruto, podemos hablar de un 10, un 11%, proviene de remesas de caboverdianos que están en la diáspora, con lo cual estamos hablando de que la economía está fundamentada de manera muy importante con las personas que viven fuera. De hecho, estamos hablando en 2021, estuve mirando datos, estamos hablando de unos 188 millones de euros, o sea que estamos hablando de algo bastante importante, en donde son tantos los caboverdianos que viven fuera, y más que los que viven dentro. Exacto, tantas las conexiones que suponen un fundamento en la economía de Cabo Verde, ¿no? Exactamente, y sabes que hay un dato muy interesante. Cuando llega la pandemia, aumentaron sustancialmente las remesas de los inmigrantes. O sea, que el inmigrante caboverdiano no dejó que su familiar pasara trabajo y estuviera mal. Se ha de haber sacrificado seguramente, porque tampoco para ellos ha de haber sido fácil, pero aumentaron las remesas de los inmigrantes, los envíos. Entonces, ¿en dónde se ve eso? El caboverdiano, y yo creo que hablo de eso más adelante, aquí está, en la insularidad. El caboverdiano parte, pero como yo dije, deja siempre un pie aquí, porque su sueño es regresar y venir a pasar sus años finales en su tierra. Entonces, ¿qué hace? Va y abre una cuenta, manda dinero, no solo para ayudar, porque a veces va el hombre, deja una mujer, deja hijos, como construye aquí, el dinero de él, una parte o gran parte viene para acá, va quedando en el banco, eso va a ser utilizado, claro, es como es normal, y además va construyendo. Todos los inmigrantes
normalmente la gran mayoría tiene una casita construida aquí. Y a ello se debe la recalificación de muchos lugares aquí, ¿sí? El mejoramiento de muchos lugares, de poblaciones chicas, de muchas zonas, asomadas mayoritariamente. Las casas que se construyeron ahí son de inmigrantes. Entonces, todo eso es valorización del país y todo eso va y no solo. Ellos invierten también en términos de empresas y otras cosas que vienen, los que regresan antes y van desarrollando, están un par de años allá y vienen y invierten aquí. Entonces, nosotros dependemos mucho, mucho, mucho de los inmigrantes, ¿sí? Yo creo que sin ellos no hubiéramos sobrevivido en esta pandemia. Y yo digo siempre que hay que agradecerlos con las dos manos muy juntas, porque realmente ellos fueron la salvación, porque no dejaron. Y hay otra cosa, esos pequeños negocios a que me referí, informales, que se desarrollan en Cabo Verde, mucho se deben a los inmigrantes. ¿Por qué? Mandan los bidones de ropa y de otras cosas, de víveres, de muchas cosas, que los familiares de aquí venden. Y al vender, una parte va para los familiares, otra parte ha de ser para reinvertir, o todo queda aquí o va para alguna cuenta, pero es dinero que se va moviendo aquí a través de esas ventas, ¿no? Mandan muchas cosas. Y ahí había otra cosa que se me olvidó. Entonces, hay ese comercio informal de las personas, que no es nada más porque hay tiendas chinas y compran los chinos, ¿sí? Y además, me cabría destacar que el gran motor de los negocios informales en Cabo Verde es la mujer. La mujer caboverdiana es una emprendedora. Es una mujer que no baja los brazos ante la irresponsabilidad parental, que es muy grande y por la que estamos luchando hoy día. Hay campañas en este momento. Ante esa irresponsabilidad parental del lado del padre, la mujer crece y se busca la vida para criar a sus hijos, siempre tratando de darles un futuro mejor al que ella tuvo. Y es una cosa fascinante, como en todos los lados. Se ve mujeres con pequeños negocios, sea en la puerta de la casa vendiendo algo de comer, sea con una bandeja, como sea. La mujer caboverdiana, ella es la fuerza del trabajo de esta sociedad. Eso era apenas un paréntesis. Pero no sé si quieren hacer alguna otra pregunta en relación a eso, a la inmigración. Y sigo para la insularidad. La insularidad resulta de nuestra naturaleza archipelágica, rodeadas de aire y mar, creando en el espíritu insular el eterno dilema entre querer ir sin tener que quedarse y tener que ir sin querer quedarse. Ese sentir llevó a Eugenio Tavares, un gran compositor caboverdiano, y aprovecho para hablar el papel que tuvo, porque me lanzo con la cultura también aquí. Eugenio Tavares fue un caboverdiano que nació, hay quien diga, que lo encontraron en un naufragio y que era de ascendencia española. ¿Quién sabe? La verdad, su fisonomía es absolutamente europea. La morna inicialmente surge en Boavista, se cree, por influencia del lundu y de los choriños brasileños, porque había alguna representación diplomática y extranjera en Boavista en algún momento. Y surge la morna, que se diferencia de los otros ritmos. Pero no voy a entrar porque más adelante quería hacer incluso un paralelo con el batuque. Y surge sarcástica en tema, rápida en ritmo, hasta que este señor, Eugenio Tavares, la lleva para Brava, le cambia el andamiento, lo hace más lenta y más romántica. Claro, y viene de un medio más popular para un medio en que una persona ya de un medio más intelectualizado lo cambia. Empieza a escribir en portugués porque él fue criado por una familia de médicos y entonces él era más instruido y empieza a escribir las mornas en portugués, la temática cambia.
el mar, el amor, los desagravios, creo que se dice así, entonces las pérdidas y todo eso. Y él hace una morna que se llama Hora di Vai, en que hay una frase célebre que el día en que vengan a Cabo Verde, los que han venido pueden ver. En la primer rotunda del aeropuerto está escrito, si cavado, catavirado. O sea, si uno no va a poder regresar. Y eso es de una morna que se llama Hora di Vai, lo pueden buscar en el internet. Yo tengo por ahí tenía el link, pero bueno, como no tuve que cambiar de computadora, y lo pueden oír. Y eso para hacer, siguiendo, que la constante presencia del mar, la limitación territorial al que se junta el espíritu de descubierta del caboverdiano, su imaginario y la propia necesidad de búsqueda de otras oportunidades lo han llevado a partir, pero siempre con el objetivo de regresar y poder asentar en su tierra y tener una vejez tranquila. Yo tengo un tema que se llama Coladera Novo, que pueden encontrarlo ahí por Cimentera, el grupo al que pertenecí muchos años, que habla exactamente de esa relación del hombre, de que quiere, que va, pero quiere regresar. Para nosotros el mar nunca constituyó una limitación, pero sí una posibilidad de partir y también regresar. El mar es una extensión del caboverdiano y pienso que también de todos los insulares. No sé ustedes qué piensan de eso, siendo insulares. Y al partir, el caboverdiano lleva con él su carga identitaria que acaba por pasar casi siempre, perdón, que acaba por pasar casi siempre a sus hijos, perpetuando en tierras extranjeras sus costumbres y principalmente su lengua. Eso es una cosa muy interesante en los caboverdianos. El caboverdiano va, ¿sí? Pero lleva sus rasgos identitarios, lleva sus valores, lleva su lengua, lleva su gastronomía, lleva todo. Y entonces, y eso lo pasa a sus hijos. Y al pasarlo a sus hijos, es curioso como la tercera generación de caboverdianos en el extranjero, principalmente en Holanda, componen, hacen música que aunque no, ni siempre tiene que ver con los ritmos o los estilos tradicionales, es en criollo. Yo acostumbro decir, por lo menos es en criollo. Y llega un momento en que ellos mismos sienten necesidad de venir a Cabo Verde y de venir a las raíces y cambian un poco su perspectiva y su forma de componer y su forma de hacer música. Yo digo que es claro que nuestra formación identitaria no fue inmune a influencias que llegaron de afuera, siendo un país de inmigrantes y abierto al mundo. Pero creo poder afirmar que nuestra gran virtud fue poder recibir estas influencias, integrar, adaptarlas y volverlas nuestras. Esto se traduce, por ejemplo, en nuestra gastronomía. La gastronomía caboverdiana tiene como plato principal, que seguramente Mercedes o Andrés ya probaron la cachupa. La cachupa es hay un plato canario, ¿cómo se llama? Que es un guiso. ¿Cómo se llama? El guiso en Canarias que lleva legumbres. El potaje canario, quizás, no sé. No lleva legumbres, carne. No hay. Puchero, quizás. Un puchero. Algo así. La cachupa se hace con maíz, frijoles, carne, pescado y legumbres. Rancho, comenta aquí Ana Enríquez, el rancho canario, creo que va a ser el rancho canario, sí. ¿Cómo es el rancho canario? Ana, cuéntanos cómo es el rancho canario. ¿Estás por ahí? Sí, ¿no? La gran experta gastronómica que no soy. Bueno, pues según tengo entendido, creo que el rancho lleva fideos, lleva carne y verduras, lo que no sé cuáles lleva, pero tomate creo que lleva también. Muy bien. ¿Y maíz? ¿Maíz lleva? No me suena, millo no me suena. Garbanzo también creo que puede llevar. Garbanzo, es verdad.
Sí, porque nosotros, hay un cocido portugués que es hecho con verduras y muchas carnes. El caboverdiano le juntó el maíz, el frijol, pero hay dos tipos de cachupa, hasta tres. Hay una cachupa que le llamamos la cachupa pobre, que era la base de la alimentación, que era el maíz hervido con un poco de frijol, una hoja de laurel. Si había unos huesos de pescado, de atún o una cabeza de atún, le echaban, si no, un poco de sal, un poco de grasa. Esa cachupa se comía en la noche, acompañada de cualquier otra cosa. Luego se colaba y al otro día se guisaba. Esa le llamamos la cachupa refogada, con un choricito hecho aquí, puede llevar o no, con un trocito de queso, un huevo frito. Esa es la cachupa guisada. La cachupa rica, esa es con carne o pescado, con las dos cosas puede tener, y con muchas legumbres, coles, papa, con chorizo, con morcilla, con todo, esa es la cachupa rica. Entonces, eso yo creo que exactamente es también una conjugación de lo que cada quien trajo y que acabó por derivar en eso. Tenemos otros platos interesantes que son la llagacida de la Isla de Fogo, que también la base es el maíz. Y ya voy a hablar de esa relación del caboverdiano con el maíz, pero sube como una especie de cuscús, como el cuscús marroquí, y lleva carnes y frijoles en el medio, pero en seco. Pero después tiene una salsa con la que se come. Es exquisito, es riquísimo. Tenemos un molho de San Nicolau, que es hecho con carne de cabrito, con yuca, con papa, con papa dulce, con ñame, con todas esas cosas, que también es muy rico. Y tenemos la sopa del olón, que se hace con el pescado y con maíz molido. Tenemos el cuscús hecho con harina de maíz, no el cuscús de trigo, que se come con miel de cana, con queso y todo eso. Y claro, las diferentes formas de comer pescado. Mira, Tete, dos cosas que quería comentar y así también descansas un poco. He puesto en el chat un enlace de YouTube donde hay algunas canciones tuyas, por si alguno Ajá. o alumna luego posteriormente quieren echar un vistazo. Y también, claro, esto es un programa de agentes sensibilizadores, pero enfocado a lo que es la cooperación al desarrollo. Entonces, si me permites, me vas a dejar un par de minutitos para comentarles el documento que les he puesto ahí también, que es lo voy a compartir en la pantalla. YouTube, Sí, entonces, acuerdo de cooperación. les he puesto ahí el documento este, que es el documento último de Acuerdo de Cooperación Avanzada Cabo Verde-España, ¿no? Hay una larga tradición de colaboración y trabajo en el sector de la cooperación al desarrollo entre Cabo Verde y España, y en este documento se establecen las estrategias durante el periodo 2022-2030 de lo que va a ser precisamente esta colaboración, ¿no? Y aquí en la página 24, si no recuerdo mal, sí. Aquí, como pueden ver, pues hay una serie de instrumentos y recursos que son los que se van a dotar a ambos países para poder poner en marcha toda esta relación de cooperación. Va a haber, como pueden ver, una cooperación bilateral, que es la que ustedes normalmente, pues, primero les puede venir a la mente a nivel de países, que sería la cooperación entre España y Cabo Verde. La cooperación multilateral, que es la cooperación que realizamos desde España a través de los distintos organismos internacionales. Luego también está la cooperación delegada, en donde, como pueden ver ahí, España pues, ocupa un papel importante después de Alemania y Francia en cuanto a fondos delegados que se canalizan desde la Unión Europea. Luego estaría también la cooperación triangular, en donde ya influyen y participan otros países. Y la cooperación financiera, que en los últimos años también es otro tipo de cooperación que realizan los distintos países, en donde se dotan de fondos a
a países terceros para lo que sería el fortalecimiento de su economía y el desarrollo de determinadas estrategias sociales o sanitarias, etc., ¿no? Era solamente para que supieran que existe este documento y bueno, pues compartirlo y que lo tengan ustedes por ahí. No, la verdad yo había puesto aquí que nosotros hemos tenido mucho la colaboración de la cooperación española. En Cabo Verde está presente eso. En Ciudad Bella, por ejemplo. Ciudad Bella Sí, es de los lugares en que la cooperación fue más evidente en la recuperación de los monumentos, si se puede decir, desde el fort, ahí arriba, hasta la catedral, hasta la creación del centro cultural que existe hasta hoy. Todo eso fue, no sé si fue a través de la Unión Europea, pero fue la cooperación española. Gran parte fue hecha por la cooperación española. Y había hicieron una trabajo. oficina también de Canarias, ¿no? Creo que tú eras amiga de la persona que estaba en la Sí, oficina de Pilar canaria Ureña allí. Escariz. Sigue. ¿Sigue todavía? Sigue la oficina de Canarias aquí. Y también apoyaron mucho en el área educacional, formación de cursos y eso, porque yo me acuerdo de hace unos años haber tenido el atrevimiento de cantar una ISA canaria para cuando vinieron aquí, creo que vino el presidente de Canarias, para un final de curso de formación de estudiantes caboverdianos, formación esa que fue patrocinada, que fue apoyada por la cooperación española. Y había un timplista que vivía en los bajos de mi casa, de aquí en el departamento de abajo, y con él fui a cantar una ISA canaria. Entonces, y bueno, siguiendo yo hablaba de nuestra música como tiene influencias de todos los lados, ¿no? Yo digo que el mundo se encuentra presente en la génesis de la música caboverdiana y quizá por eso es una música que es entendida universalmente. Y les digo eso no sin ninguna presunción, porque yo he andado muchos años en conciertos en muchos lugares y la música de Cabo Verde siempre se acepta muy bien, es muy bien aceptada. Hay como una comprensión de esa música, aunque no se entienda la letra, porque yo creo que en su génesis está un poco el mundo, un poco de todo el mundo. El tercer rasgo que yo hablaba de nuestra identidad es el rasgo del ruralismo tropical de nosotros, porque yo cuando les hablaba del maíz, el caboverdiano, las 3 islas principales, que eran las islas más pobladas, siempre fueron islas agrícolas. Y hay un ciclo, hay hay una complicidad, si se puede decir, no sé, el caboverdiano está muy ligado, muy a la tierra en las islas rurales, porque playa, para quien la ve ahorita, y si ustedes vienen, no se imaginan que era el puro plató, lo demás eran zonas rurales y zonas de cultivo. Pero nosotros, como dependemos de las lluvias, ¿sí? Como dependemos de las lluvias, dependíamos cuando no llovía, imagínense el camponés, siembra, echa la semilla, vienen las primeras lluvias, trabaja un poco la tierra de hierba, viene la segunda, no viene la tercera y se quema todo. Y es un año agrícola malo, ¿sí? Una mala azagua, como le dicen acá. Pero el año siguiente vuelve. Y tengo un tema ahí, que es Diek Chubabé, luego yo le mando los links, que habla de esa relación del hombre caboverdiano con la lluvia. Porque para él, la lluvia para el caboverdiano es oro. Y su relación con la lluvia es un acto de fe, de esperanza, en que todos los años se va a renovar. Yo digo que la lluvia es parte de la identidad caboverdiana, porque cuando llueve en Cabo Verde, y yo les escribí aquí una cosa que dice, varios son los temas que hablan de la lluvia. La época de lluvias en Cabo Verde es un renacimiento de colores, de abundancia, de alegrías, de esperanzas conseguidas, de cosechas.
es una celebración de la vida. Entonces, para nosotros, lo que es mucho para otros, para nosotros, lo que es poco, lo que no significa nada para otros, para nosotros es muy significativo, porque depende. Para el campesino caboverdiano, si llueve, él ha alcanzado todo. Sí, esa es su filosofía. Ahora que estás hablando un poco de música... Voy a entrar a la música. Voy a entrar a la música. Sí, ahora que estabas hablando un poco de música, aquí quizás la artista caboverdiana más conocida y que tiene mayor proyección, que también quizás los alumnos comenten, quizás es Cesárea Évora, ¿no? Aquí la tengo. En su Supongo que momento y en la morna. muchos de los alumnos y alumnas la habrán escuchado probablemente. Y luego también hay un término que igual también puede ser interesante que comentes algo, y es el tema, el término de la saudade, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? A Esto ver. de la saudade que seguramente a lo mejor alguna persona habrá escuchado y es un poco complicado de entender a lo mejor, pero seguro que tú nos lo La puedes palabra explicar. ¿Qué es la saudade, saudade? la palabra saudade existe nada más en portugués. Yo la defino y en criollo, porque la asumimos, la hicimos nuestra. Yo la defino como cuando algo, alguien te hace falta. Yo la defino como un sentimiento físico, ¿sí? Porque la saudade se siente en el cuerpo, es la falta de algo, de alguien, ¿sí? Y yo tengo un tema que dice que la saudade se mata abrazando nada más, al tocar, al sentir el otro o al sentir la cosa. Entonces, esto para un isleño es algo que es parte de para nosotros, que tenemos que partir, alejarnos de los nuestros por varias situaciones. Es un sentimiento que está siempre presente en nosotros y está presente en la música. Da la casualidad que Cesárea Évora, que es nuestro, digamos, la cantora, la artista que ha llevado el mundo con la morna, yo digo por ahí, que con la morna en el alma y en la voz nos llevó a todos los rincones del mundo, ¿sí? Y ella se celebriza también con un tema que se llama saudade, que no es exactamente una morna. Saudade tiene un ritmo un poco más acelerado. Hubo una gran polémica porque nace en San Nicolau por un fulano que vivía ahí en la época en que de la hambruna obliga a las personas a ir para Santo Tomé. Y por eso es que dice saudade na caminho de Santo, habla de Santo Tomé en los versos. Ese tema había sido grabado por Bonga, un artista angoleño hace muchos años, y luego Cesárea la vino a grabar. Y ese fue el tema que realmente fue el primer tema que empezó el camino de esa gran señora, a quien debemos hoy que Cabo Verde sea conocida en el mundo entero. Yo creo que ella quizá no haya tenido la plena conciencia de tan grande fue su labor, de lo que ella hizo para esas pequeñas islas. Y la morna, como yo les dije, nace quizás en Boavista y después se cambia un poco en Brava con el Gentabaix y vuelve a sufrir otro cambio con Beleza en San Vicente, con la introducción de los medios tonos y con un poco la influencia, supongo yo, de Brasil, y vuelve a sufrir ese cambio. Es el género musical más transversal de Cabo Verde. Hace unos años yo había escrito aquí algo que decía que nadie en ninguna parte del mundo queda inmune ante una morna. Cualquier inmigrante allá afuera oye una morna y inmediatamente se regresa un poco al país. Y yo tenía aquí algo escrito sobre eso, pero bueno, lo vamos a dejar. Y entonces, pero eso era característica, la morna se volvió más característica de Barlovento y Brava
y barlovento. Pero hay otro ritmo, que se supone que es el primer ritmo que surgió en Cabo Verde, que es el batuc. El batuc surge, y yo, porque creo sí que sí es el primer ritmo, con los 3 únicos instrumentos que el esclavo tenía a mano. Las manos, el cuerpo y la voz. Entonces, al final de tarde, se sentaban en algo que se llamaba el terrero, afuera de sus casas, de sus pequeñas cabañas seguramente, y era el momento en que ellos, cantando con sus cánticos, expurgaban, digo, los dolores, la añoranza, todo el sufrimiento de estar tan lejos, pero a la vez también expresaban su alegría, porque empieza más lento, y yo como que a veces cierro los ojos y puedo visualizar cómo iba, porque independientemente de la saudade, de los dolores, yo creo que el pueblo africano es un pueblo alegre, sí, y no podía dejar de serlo en ese momento también, porque el batuque empieza muy despacio, después se acelera, hay alguien que canta unos versos que tienen que ver con situaciones del cotidiano, hay un grupo de, normalmente mujeres, que la siguen y en coro repiten lo que ella dice. Y llega un momento en que el ritmo es tan fuerte y tan vibrante que hay alguien que se levanta y empieza un movimiento de caderas tan frenético, ¿sí? Te voy a Impresionante, poner, muy difícil. voy a compartir para que la gente le ¿Puedes sea un poquito ponerlo? más cercano, le voy a poner un poquito y quizás Sí, para pon que un vean pedacito ahí, a ver, esto es un para que lo oigan. batuco caboverdiano. Mas hoje ainda está longe minha família. Nunca pensava, nunca imaginava. Mas hoje ainda está longe minha Empieza, família. exactamente. Oh, família. Família que me tem na guardadinha. Ese huele que tienes ahí en el platito, míralo. Hasta peleando ese plato se cae al suelo. Ahí va. Salta, a mí me salta, no sé por qué. Bueno, pues esto es el batuco, que quizás así... Pero lo pueden ver. No se quieren ir. Sí, se conectó Y otra cosa. entonces, como les dije, empieza más despacio, después hay alguien que canta y luego repiten el refrán las otras y llega un momento en que se levanta, se llama chaveta, en que se repica y hay la persona que va a bailar, un movimiento muy frenético de caderas, es una cosa muy interesante, en que nada más normalmente no se debe de mover más que las rodillas y ese es el movimiento que determina el movimiento de las caderas. Entonces yo, como ya me pasé a los... ¿Cuánto tiempo nos falta?
No, yo creo que ya mejor ya dialogamos un poco No, sobre sí, no, todo lo porque que se ha no, tenía hablado. algún otro, Sí. alguna Porque otra ya cosa que... nos quedan solo 5 minutos. Ya. Entonces, yo lo que quería decir también es que en términos de culturales tenemos muchos otros ritmos, la coladera, el canizade, el talayabash, el fuego, la tabanca, que era una sátira de los reyes, que sigue existiendo, el funaná, y hablarles un poco del panorama cultural de los grupos que existieron desde los tiempos tubarões, con que fueron muy importantes y ahorita otra vez, al cabo de muchos años, están tratando de rehacer, tiene el grupo de hacer actuaciones, el Bulimundo que trajo al Funaná de la zona rural para las zonas citadinas con cachás, que fue muy importante, y porque el Funaná se toca con ferro y una gaita diatónica, y hoy día ya se puede tocar con este y con otros instrumentos, con bajo, ¿sí? Y de todos esos instrumentos y de todos esos ritmos. Hablarles un poco de las festividades que hay aquí. Hay por todo el país ya festivales. Necesito de conectar. Hay por todo el país festivales de música, y no solo de festivales populares, como festivales de jazz. Sí, creo que tiene algún problema para conectar el ordenador. Bueno, en cualquier caso nos queda muy poquito tiempo ya para la sesión de hoy. Vamos a ver si regresa Tete. Y entonces... Sí, Tete, estaba comentándole a los alumnos que nos quedan nada, ya apenas yo sé, 3 entonces minutos, con lo yo mi cual, invitación, me queda una gran invitación aquí, que vengan acá, que sí, sí. vengan a presenciar, que escuchen nuestra música, que consulten un poco sobre ¿Cómo Cabo se llama Verde. la casa, cómo se llama el lugar típico que está en Praia donde hay conciertos en directo? Que yo estuve. Quintal da Música. ¿Cómo? Quintal da Música. Sí, exacto. Sí, Y un sitio fue que interesante. curiosamente es un espacio que yo abrí hace 20 años, como te dije, era un proyecto cultural y que lanzó toda una generación de músicos, todo, desde mi hija Sara, Mayra, Checa, todos salieron de ahí. En el año 2000 lo abrimos, un proyecto cultural que hizo el primer festival de jazz en Verde. Vaya, y es uno de los lugares, pero como ese hay muchos otros. Hay festivales por todo el país, hay el festival de jazz, hay el AME, que es una feria internacional de música, una exposición internacional de música que se hace Bueno, anualmente. el primero que te va a visitar va a ser Andrés, que creo que comentaba que el próximo agosto estará por ahí en Praia. Y yo Qué creo que bueno. efectivamente es un buen momento para que puedas invitar al resto de alumnos a visitar estas islas tan desconocidas y tan cercanas, porque yo una de las cosas más características que me ocurrió cuando fui es que realmente los paisajes son absolutamente idénticos a Canarias. Uno ve un barranco y ve la palmera, ve exactamente, puede ser perfectamente cualquier lugar de aquí de Fataga o cualquier otra zona de otra isla canaria, con lo cual la cercanía y la sensación de estar en casa cuando uno está allí, pues es algo bastante importante, ¿no? Eso también sentí yo cuando estuve en Canarias. Pues bien, nada, que estaba haciendo una cosa online. Es curioso porque la sensación fue recíproca, también fue lo que yo Sí, sentí cuando estuve en Canarias. Pues yo espero Yo creo que que haberles hay alguien que quiera, transmitido. aprovechando que solo quedan 2 minutos, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión antes de que terminemos la sesión de hoy para aprovechar que está aquí Tete todavía? O si quieren hacerle alguna pregunta, aprovechen. ¿Quieres preguntarle algo, Andrés? Aprovechando para preparar tu próximo viaje para Praia. No, no, nada, yo creo ¿Cómo está que... el clima ahora mismo por ahí? No sé, ¿quieres preguntar algo? No, no, la verdad que nada, que muchas gracias y
y que obviamente que yo también estoy promocionando aquí entre los canarios que visiten Cabo Verde, así que vamos en la misma línea. No, mira, tengo buenos amigos canarios. Ya tuve varios locatarios canarios, entre ellos Antonio Polo, que debes conocer, de Cofricab. A Juan, muchos han vivido en un departamento que tengo abajo. Muy buena relación con los canarios. Tengo esa gratitud hacia Canarias porque allá estudió mi hija, sí, allá se formó y hice algunas amistades también ahí. Entonces, yo creo bueno, espero haberlos por lo menos despertado la curiosidad para que vengan a conocerlos, ¿sí? No todo es bueno, pero tenemos esta moravesa, esta forma de recibir a la gente y de hacerla un poco nuestra, ¿sí? Creo que es muy típico de los isleños, ¿no? Porque creo que se siente eso también en Canarias y que estamos abiertos a que vengan para nosotros todos son siempre bienvenidos. Y cualquier cosa que quieren, Francisco tiene mi contacto, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Puede ser que un día de esos me vaya a Canarias, ahora que reempiezo otra vez a cantar, me gustaría que me fueran a ver y a llevarles un poco de nuestra cultura. Sí, esta tarde hemos tenido solo una pequeña píldora de acercarnos un poco a algunas cosas de Cabo Verde, pero efectivamente podríamos estar horas y horas acercándonos a este interesante país y esperemos que, en fin, que les haya suscitado cierto interés para seguir conociendo más o incluso aprovechando esta invitación que nos hace Tete, pues poder visitar algunas de las islas, ¿no? Yo creo que ya son las 8, tenemos que dejarlo aquí. Darte las gracias por tu participación, Tete, y ha sido un gusto y un placer tenerte por aquí y que nos hayas acercado un poquito a la realidad caboverdiana. Y bueno, pues nada, agradecer también a todos los alumnos y alumnas que nos hayan acompañado. No sé si quieres decir alguna cosa para despedir, Tete. Bueno, exactamente, para mí fue un desafío, ¿no? Siempre es un desafío poder hacer. Te digo, yo también, yo soy profesora y me gusta mucho así como las cosas se pasaron, ese diálogo, como se pasó aquí. Me gustaría que fuera presencial, claro que es mucho mejor que a través de un Zoom, en que nos podamos ver cara a cara, tocar, dar un abrazo, qué sé yo. Pero espero que haya una oportunidad también, quién sabe. Y espero haberlos motivado un poco para nuestras islas, sí, porque realmente en este momento tenemos algunos problemas que a nivel social, que yo creo que es propio de cualquier país que se está desarrollando, pero a mí me emociona muchas veces ver cómo en 50 años hemos logrado muchas cosas, con todas las dificultades, con nuestros parcos recursos, hemos logrado muchas cosas y que estamos abiertos a siempre, eso somos nosotros, el resultado de esa apertura de todos los que llegan, que vienen, que nos aportan algo y nos hacen crecer y ser mejores. Genial, pues nada, muchas gracias, Tete. Y al resto de alumnos, pues nos vemos el próximo lunes. Recuerden que el próximo lunes vamos a poder contar con Nicolás Castellanos, que es un periodista de la cadena SER, que seguramente le escucharán ustedes si escuchan esta cadena de radio. Y nos vamos a tener un diálogo también muy interesante con él sobre el papel de la comunicación en situaciones de emergencias y conflictos armados. Nico Castellano es la persona que normalmente cuando hay cualquier catástrofe, cualquier conflicto bélico, le escucharán haciendo pues, de primera mano cuál es la situación en estas zonas, ¿no? Suele ser el enviado especial que suele mandar la cadena SER y también ha hecho un trabajo muy interesante y siempre ha estado vinculado a toda la problemática de la inmigración. Y además es un canario de aquí de Telde
y un buen amigo, con lo cual será también un gusto el que podamos compartir con él el próximo lunes. Así que nada, muchas gracias de nuevo, Tete, gracias a todos y nos encontramos el próximo lunes. Un Ok, saludo. hasta luego. Chao. Bye.